La noche en que se celebraba la fiesta homenaje a Marisol en Málaga prometía ser una de esas veladas cargadas de glamour, nostalgia y emoción, pero lo que nadie esperaba era que se convirtiera en escenario de un bochorno monumental que involucró directamente a Terelu Campos y a Makoke. La ciudad había preparado un evento sin precedentes, con alfombra roja, invitados de lujo, medios de comunicación abarrotando los accesos al recinto y un público expectante que aguardaba ver a las personalidades más queridas del mundo del espectáculo y de la televisión. La magia de Marisol, mito viviente de la canción española, era el pretexto perfecto para reunir a generaciones diferentes bajo un mismo techo, pero el ambiente, que debía estar impregnado de música, recuerdos y sonrisas, se tiñó de polémica cuando la figura de Terelu entró en escena y todo terminó siendo eclipsado por los enfrentamientos y tensiones con Makoke. Terelu Campos había decidido acudir a la fiesta por una mezcla de razones personales y profesionales. Por un lado, su madre, María Teresa Campos, siempre había sentido una profunda admiración por Marisol, aquella niña prodigio que deslumbró al país con su talento y su sonrisa. Para Terelu, estar presente era una forma de rendir homenaje también a los recuerdos de su propia familia, a la televisión de antaño y a la cultura que tanto la había marcado. Por otro lado, la oportunidad mediática era evidente. Un evento de esa magnitud significaba entrevistas, cámaras y titulares asegurados, y en un momento en que su presencia televisiva había disminuido, cualquier ocasión para volver a estar en boca de todos era bienvenida. Makoke, en cambio, acudía con un enfoque distinto. Para ella, era una velada de celebración, una excusa perfecta para lucirse, mostrarse ante los focos y, sobre todo, acompañar a amigos comunes que también tenían lazos con Marisol y con la industria. No obstante, desde el minuto 1, las cosas comenzaron a tensarse, porque el simple hecho de que ambas coincidieran en el mismo lugar ya era un detonante. Durante meses, los programas de televisión habían alimentado el morbo de una rivalidad soterrada entre ellas, con dardos cruzados, comentarios malinterpretados y un trasfondo de comparaciones que siempre giraban alrededor de sus vidas privadas y, en especial, de sus hijos. El salón donde se celebraba la fiesta estaba engalanado con fotografías icónicas de Marisol en distintas etapas de su carrera, desde la niña de trenzas y vestidos blancos que cantaba con voz angelical hasta la mujer sofisticada que se convirtió en mito de los años 70. La música acompañaba con melodías de sus películas más emblemáticas y el ambiente invitaba a la nostalgia. Sin embargo, cuando Terelu llegó, con un vestido de corte clásico en tonos dorados que recordaba a la época dorada del cine español, la atención se volcó inmediatamente sobre ella. Los fotógrafos no dejaban de llamarla, preguntándole por su hija Alejandra Rubio, por la situación de la familia Campos tras la pérdida de María Teresa y, por supuesto, por su opinión sobre Marisol. La presentadora trataba de mantener la compostura, sonriendo y contestando con frases medidas, consciente de que cualquier palabra de más podría convertirse en titular polémico al día siguiente. Pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, apareció Makoke, vestida con un traje de satén verde esmeralda, y la energía cambió por completo. El cruce de miradas entre ambas fue suficiente para que los presentes intuyeran que algo podía estallar en cualquier momento. Lo que sucedió a continuación se convirtió en el epicentro del escándalo. Varios testigos relataron que, tras los saludos iniciales, Makoke se acercó a un grupo de periodistas donde ya estaba Terelu, y en medio de risas y comentarios aparentemente inocentes, surgió la chispa. Un periodista preguntó sobre los hijos, y la comparación entre Alejandra Rubio y Javier Tudela, el hijo de Makoke, salió a relucir. Terelu, con el semblante serio, defendió la carrera mediática de su hija, argumentando que Alejandra se había labrado un camino propio en el mundo de la televisión y la moda, sin necesitar apellidos para destacar. Makoke, en cambio, insinuó que la exposición de Alejandra había estado siempre protegida por el apellido Campos, mientras que su hijo había tenido que enfrentarse a críticas más duras y a una falta de reconocimiento. Las palabras resonaron como un puñal en el aire. Terelu no tardó en reaccionar con un tono visiblemente molesto, recordando que no era momento ni lugar para esas comparaciones y que aquella noche debía estar dedicada a Marisol. Sin embargo, los murmullos crecieron, los móviles comenzaron a grabar discretamente y el intercambio subió de tono. Lo que debía ser una conversación diplomática entre dos mujeres televisivas se transformó en un cruce de reproches sobre quien había dado mejor educación a sus hijos, quien había sabido protegerlos más de la prensa y quien había tenido más éxito en mantener un legado familiar digno. La tensión fue tan palpable que varios organizadores intentaron intervenir para separarlas discretamente, conduciendo a cada una hacia lados distintos del salón. Pero ya era demasiado tarde.
la noticia había explotado en directo en redes sociales. Algunos asistentes, sin ningún pudor, compartieron en tiempo real los vídeos del momento, y pronto Twitter y TikTok se llenaron de comentarios, memes y debates sobre el bochorno protagonizado por Terelu y Makoke. La palabra cancelación empezó a colarse en las conversaciones virtuales, especialmente hacia Terelu, a quien muchos acusaban de haber arruinado el homenaje a Marisol al no saber controlar su carácter. Otros, en cambio, se posicionaban contra Makoke, reprochándole haber provocado deliberadamente a su rival en un contexto inapropiado. La fiesta se había convertido en un campo de batalla de opiniones, y lo que debía ser una velada de unión cultural se fracturó en bandos irreconciliables. Mientras tanto, dentro del recinto, el ambiente se tornaba cada vez más incómodo. Personalidades como cantantes, actores y presentadores intentaban disimular, brindando y sonriendo, pero todos sabían que lo único de lo que se hablaría al día siguiente sería del enfrentamiento. Terelu, visiblemente afectada, se retiró a una zona más privada, acompañada de algunos amigos íntimos, entre ellos rostros conocidos de la televisión que trataban de consolarla. Ella insistía en que no había buscado el conflicto, que todo había sido una provocación y que su única intención había sido honrar la memoria artística de Marisol. Makoke, por su parte, adoptaba un aire desafiante. Ante los periodistas que todavía la perseguían, dijo que no tenía nada que ocultar, que había hablado con sinceridad y que no entendía por qué no se podía poner sobre la mesa la verdad sobre la vida mediática de sus hijos. Incluso llegó a insinuar que Terelu siempre se había sentido superior y que esa noche había quedado claro que no soportaba ser cuestionada. El eco de aquella disputa se prolongó durante semanas. Los programas de crónica social hicieron del tema su contenido estrella. Sálvame ya no existía, pero otros espacios heredados del universo Campos, junto con magazines matinales y nocturnos, se encargaron de analizar cada gesto, cada frase y cada mirada. Las imágenes fueron repetidas una y otra vez, diseccionadas como si se tratara de una escena de teatro. Los colaboradores debatían si Terelu había perdido definitivamente la paciencia del público, si su figura estaba desgastada y si aquello era el principio de su cancelación mediática. Alejandra Rubio, inevitablemente, también fue salpicada por la polémica. La joven se mostró molesta con las comparaciones y defendió a su madre en varias intervenciones públicas, declarando que no era justo enfrentar a hijos que nada tenían que ver en los conflictos de los adultos. Sin embargo, los seguidores de Makoke insistían en que Javier Tudela había sido injustamente subestimado y que aquella noche lo único que había hecho su madre era reivindicarlo. La fiesta por Marisol, que en principio debía quedar en la memoria colectiva como un evento entrañable, quedó marcada por el escándalo. El bochorno de Terelu y Makoke pasó a la historia reciente de la crónica social, un episodio que demostraba hasta qué punto los egos y los rencores podían empañar incluso los homenajes más solemnes. A medida que pasaban los días, las consecuencias empezaron a hacerse evidentes. Terelu recibió cancelaciones en algunos compromisos televisivos, con productoras que preferían evitar la polémica. Los titulares hablaban de una caída libre de su imagen, y aunque tenía defensores fieles, el ruido mediático era implacable. En contraste, Makoke aprovechó el impulso para aparecer en distintos platós, defendiendo su versión de los hechos, y aunque muchos la tachaban de oportunista, logró aumentar su visibilidad. Lo más doloroso para ambas fue ver cómo sus hijos, que siempre habían sido tema delicado, se convirtieron en carne de debate público. Alejandra Rubio fue perseguida por reporteros que buscaban declaraciones, mientras que Javier Tudela tuvo que soportar preguntas incómodas sobre su carrera, su familia y el enfrentamiento entre su madre y Terelu. La herida se agrandaba con cada titular, con cada comentario en redes, con cada tertulia televisiva que se alimentaba del bochorno. La fiesta homenaje a Marisol terminó siendo recordada como la noche de la cancelación. Una velada que, en lugar de exaltar la música y el legado de una artista irrepetible, quedó empañada por el choque de dos personalidades que, incapaces de aparcar sus diferencias, se convirtieron en protagonistas de una historia que nadie quería vivir pero que todos querían contar. Y aunque el tiempo fue suavizando los ánimos, y aunque cada una siguió defendiendo su versión en distintos foros, la verdad era evidente. Aquella noche, Terelu Campos y Makoke habían cruzado una línea que las perseguiría para siempre en su trayectoria pública.
La cancelación total no solo se refería al daño que había sufrido la imagen de Terelu, sino también a la esencia del evento, que nunca pudo recuperarse de aquel bochorno. La sombra del escándalo se impuso sobre la luz de Marisol, y la fiesta que debía ser de celebración quedó grabada como una de las páginas más incómodas y comentadas de la crónica rosa. Los días posteriores al evento fueron un auténtico huracán. Desde primera hora de la mañana siguiente, las tertulias de radio y televisión recogían las imágenes del enfrentamiento, cada una aportando testimonios inéditos de los asistentes a la fiesta. Se hablaba de gritos, de gestos despectivos y hasta de un amago de abandonar el recinto por parte de Terelu, que, según algunos, estuvo a punto de marcharse antes de que comenzara el acto central. Otros insistían en que fueron los organizadores quienes le pidieron que se quedara para evitar que el escándalo se magnificara aún más, pero la realidad era que el daño ya estaba hecho. Lo más llamativo fue el contraste en el comportamiento de ambas después del bochorno. Terelu, fiel a su carácter orgulloso, optó por el silencio en un primer momento. Se recluyó en casa, evitó entrevistas y rechazó aparecer en los platós donde normalmente encontraba un espacio para defenderse. Alegó a sus amigos cercanos que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y para decidir cómo encarar el tsunami mediático. Por otro lado, Makoke hizo exactamente lo contrario. Acudió a los programas de máxima audiencia, ofreció entrevistas exclusivas y se mostró como víctima de una actitud intolerante por parte de Terelu. Esa diferencia de estrategias fue clave para moldear la percepción pública. Los presentadores de televisión aprovechaban cada aparición de Makoke para repasar las imágenes y preguntarle por detalles cada vez más jugosos. Ella, con aparente serenidad, relataba cómo en realidad no había querido provocar a Terelu, como simplemente había defendido a su hijo cuando surgió el tema de los jóvenes en televisión. Con voz grave y un tono de falsa calma, decía: «No entiendo por qué hablar bien de mi hijo tiene que molestar a nadie. Javier es un chico maravilloso, responsable, trabajador, y no creo que deba ser menospreciado solo porque no quiera vivir de los focos como otros». La frase, repetida hasta la saciedad, fue interpretada como un dardo directo a Alejandra Rubio. Alejandra, que en esos momentos intentaba consolidar su carrera en televisión con proyectos incipientes, no pudo permanecer callada. Desde el plató en el que colaboraba, lanzó una defensa contundente de su madre, asegurando que ella no necesitaba el apellido Campos para trabajar, que había demostrado su valía en distintos formatos y que no permitiría que se pusiera en duda la educación que había recibido. Su intervención fue aplaudida por algunos, pero también criticada por otros que la acusaban de entrar al barro mediático en lugar de dejar que los mayores resolvieran sus diferencias. El impacto en la familia Campos fue brutal. Carmen Borrego, hermana de Terelu, se vio obligada a salir en defensa de la familia. Con su estilo más directo y menos diplomático, arremetió contra Makoke en uno de los programas en los que trabajaba, afirmando que lo ocurrido había sido una falta de respeto no solo hacia Terelu, sino también hacia el legado de su madre, María Teresa Campos. «Mi madre adoraba a Marisol, y aquella noche debía ser un homenaje. Lo que pasó fue una vergüenza, y sé que a ella le habría dolido profundamente», declaró Carmen, visiblemente emocionada. Mientras tanto, Javier Tudela, hijo de Makoke, se convirtió en el foco de atención involuntario. El joven, que siempre había tratado de llevar una vida más discreta en comparación con otros hijos de famosos, fue abordado por la prensa en la calle, en el gimnasio e incluso en sus redes sociales. Aunque intentaba esquivar las preguntas, terminó haciendo unas breves declaraciones en las que se desmarcaba del enfrentamiento. «Yo respeto a todo el mundo y no quiero entrar en polémicas. Mi madre me defiende porque es su carácter, pero yo estoy tranquilo con mi vida», dijo. Aún así, esas palabras no fueron suficientes para calmar el revuelo. En el ámbito mediático, la palabra cancelación seguía ganando fuerza. Muchos opinaban que Terelu, al no enfrentarse de inmediato a la polémica con declaraciones claras, estaba permitiendo que la narrativa se construyera en su contra. Los titulares eran demoledores. Terelu arruina la fiesta por Marisol, el ego de Terelu eclipsa el homenaje o el ocaso de las Campos. Todo ello alimentaba la idea de que su tiempo en televisión estaba llegando a su fin, de que el público ya no la perdonaba como en otras ocasiones. Sin embargo, un sector de sus seguidores se mantenía firme en apoyarla.
En redes sociales surgieron campañas con hashtags como almohadilla yo apoyo a Terelu o almohadilla Makoke provocadora, donde se recordaban episodios pasados de la vida de Makoke que demostraban, según ellos, que ella siempre había sabido moverse en la polémica para ganar protagonismo. El enfrentamiento se trasladó a la opinión pública, y durante semanas no se habló de otra cosa. Los organizadores del homenaje a Marisol, desesperados por recuperar el prestigio del evento, intentaron desviar la atención programando un segundo acto más íntimo, sin prensa, al que invitaron a artistas y familiares cercanos de la homenajeada. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La prensa bautizó la primera velada como la noche de la cancelación y ese título se impuso en la memoria colectiva. El bochorno también tuvo consecuencias en otros niveles. Mar Flores, amiga tanto de Makoke como de Terelu, se encontró en una posición complicada. No quería posicionarse públicamente, pero en una entrevista casual dejó caer que las fiestas no son lugar para lavar trapos sucios familiares, una frase que fue interpretada como un ataque a ambas. Incluso famosos ajenos al círculo, como actores o cantantes, opinaban en redes sociales, aumentando la bola de nieve mediática. En el círculo íntimo de Terelu se empezó a hablar de un cansancio profundo, de la posibilidad de retirarse definitivamente de la televisión. Ella misma confesaba a sus allegados que no soportaba la exposición constante, que cada error era magnificado y que ya no tenía la energía de antes para defenderse de los ataques. Pero, al mismo tiempo, sentía que debía seguir trabajando para apoyar a su hija y mantener vivo el legado Campos. Esa contradicción la sumió en un estado de ansiedad y dudas que se reflejaba en cada aparición pública. Se la veía más seria, más vulnerable, menos segura de sí misma. Makoke, en cambio, aprovechaba la ola mediática para reforzar su imagen. Su participación en realities y colaboraciones televisivas aumentó, y aunque recibía críticas constantes, lograba mantenerse en primera línea. Sus detractores la acusaban de utilizar a su hijo como escudo para ganar visibilidad, mientras que ella insistía en que solo hablaba desde el amor de madre. Esa dualidad la mantenía como figura polémica pero rentable, algo que los productores televisivos siempre saben explotar. El recuerdo de Marisol quedó completamente desplazado por el escándalo. La artista, que llevaba décadas alejada de la vida pública, fue mencionada apenas en los titulares como la excusa de la fiesta, pero el verdadero protagonista fue el enfrentamiento. Incluso algunos fans de Marisol mostraron su indignación, escribiendo cartas abiertas en las que pedían respeto por su figura y criticaban a Terelu y a Makoke por haber convertido un homenaje cultural en un circo mediático. La fractura entre ambas mujeres parecía irreparable. Hubo intentos de reconciliación televisada, propuestas de programas que querían juntarlas en un plató para hablar cara a cara, pero ninguna aceptó. Terelu alegaba que no necesitaba dar espectáculo con su vida, mientras que Makoke decía que no se sentía con ganas de sentarse con alguien que no la respetaba. El público, mientras tanto, seguía dividido, enganchado a cada nuevo capítulo del culebrón. Con el paso de los meses, el escándalo fue perdiendo intensidad, como ocurre con todos los fenómenos mediáticos, pero las secuelas permanecieron. La imagen de Terelu nunca volvió a ser la misma. Aquella noche quedó grabada como el punto de inflexión en su trayectoria pública, el momento en que pasó de ser vista como una figura respetada a convertirse en blanco de críticas despiadadas. Makoke, por su parte, consolidó su papel de mujer polémica y controvertida, alguien que sabe sacar partido de cualquier situación aunque implique recibir críticas feroces. Lo más triste, quizá, fue que el daño alcanzó también a las generaciones jóvenes, a esos hijos que nunca pidieron estar en el centro de un huracán mediático. Alejandra Rubio y Javier Tudela se vieron obligados a crecer en medio de comparaciones injustas, señalados por una batalla que no era la suya. Y aunque ambos intentaron seguir con sus vidas, el eco de aquella noche de la cancelación los acompañará siempre, como recordatorio de lo difícil que es escapar de las sombras cuando se es hijo de la televisión. Terelu Campos acudió a Málaga al homenaje a Marisol con la intención de rendir tributo y recuperar foco mediático, pero la noche se convirtió en un escándalo cuando coincidió con Makoke. Frente a periodistas y cámaras, surgió un cruce envenenado sobre sus hijos. Terelu defendió la carrera de Alejandra Rubio mientras Makoke insinuó que Javier Tudela había tenido que ganarse el respeto sin el proteccionismo del apellido Campos. La discusión subió de tono, fue grabada por asistentes y en minutos se viralizó en redes, eclipsando por completo la figura de Marisol. El bochorno dividió al público. Muchos acusaron a Terelu de arruinar la fiesta y hablaron de cancelación total de su imagen,
mientras que otros señalaron a Macoque como la provocadora. Alejandra y Javier se vieron arrastrados al ojo mediático, obligados a dar explicaciones por un enfrentamiento que no habían provocado. La prensa rosa se alimentó durante semanas del episodio, y la noche de la cancelación quedó marcada como el punto de inflexión en la trayectoria pública de Terelu, mientras Macoque capitalizaba la polémica para reforzar su presencia televisiva. En lugar de un homenaje emotivo, la velada pasó a la historia de la crónica social como un circo mediático en el que egos, reproches y rivalidades familiares borraron la memoria de Marisol y dejaron a Terelu y a Macoque enfrentadas para siempre.